Un gusto poder dictar este taller gracias a la Escuela Global, eh, por darme un espacio o invitarme más que todo a dictar un tema muy interesante que es el tema del forecasting, más aplicado a temas, bueno, en este caso de ventas, pero aplicado a todo lo que tiene que ver con la línea de negocio o el target de negocio de cualquier empresa, ¿no? En general, eh, siempre las empresas suelen preguntar a inicios, a términos de año, cómo hemos acabado y si hemos seguido literalmente el planeamiento o los pronósticos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que la parte fundamental de cualquier especialista o cualquier interesado en el tema de conocer lo que nos prepara el futuro a través de los datos es aplicar las diversas técnicas de forecasting, ¿no? O análisis predictivo, más que todo. Entonces, en esta oportunidad, más que todo vamos a tratar el tema de la predicción de datos en temas de pronóstico de ventas, pero relacionado a algunos métodos que se pueden aplicar muy prácticos. ¿Ya? En este taller vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles para obtener insights mucho más rápidos y precisos, ¿no? Y entender los diversos métodos que existen, que, valga la redundancia, existen varios modelos, los que voy a presentar no son los únicos. eh, Va a depender mucho del target del negocio, va a depender mucho de lo que queremos pronosticar, e incluso el objetivo del pronóstico, ¿no? Una de las piezas más importantes a la hora de pronosticar es saber qué vamos a pronosticar, en qué periodo lo vamos a hacer, qué datos disponemos, ¿no? Para poder determinar así un modelo. Yo voy a determinar 3 casos, ¿no? Presentar más que todo 3 casos y 3 aplicaciones muy prácticas a la hora de entender un esquema de forecasting, ¿no? En principio, vamos a tratar un método regresional, ¿ya? Métodos estacionales, bueno, uno de los métodos estacionales que existe, y un método muy práctico y muy sencillo, que es el tema del esquema móvil, ¿no? Que suele ser muy usado en términos financieros para determinar caídas y subidas, por ejemplo, en el tipo en el cambio, ¿no? En el tipo de cambio, el precio de las acciones. En el caso de opciones financieras también es muy usado y va a estar presente dentro de muchos modelos, ¿no? Pero muchas de estas aplicaciones van a tratar de ser, como repito, lo más prácticos posibles, ¿no? Entonces, el primer modelo que de repente algunos que han llevado ya su estadística 2 o estadística, tal vez en maestría, ¿no? En temas de planeamiento financiero, lo primero es que queremos es estimar las ventas. Y el primer modelo que se nos presenta desde la estadística como una solución para predicciones futuras es los modelos regresionales, ¿no? En este caso vamos a tratar un modelo regresional lineal simple, ¿no? Que básicamente lo que hace es estimar ciertas predicciones en base a datos tornados a la media, ¿no? Y va a ir evolucionando en función a los inputs que nosotros les podemos dar en el modelo. Ahora, si bien es cierto, puede surgir la duda de por qué un regresional lineal simple es una solución factible para estimar ventas. Bueno, en realidad, los modelos regresionales son muy usados y ampliamente usados por el tema de la facilidad de su técnica, pero también suelen ser muy buenos en detectar volúmenes en determinados plazos de tiempo, suelen ser muy cortos, pero suelen ser muy efectivos, ¿no? Suelen ser muy efectivos y son altamente aplicables en términos de negocios de alto crecimiento, ¿ya? Vamos a ver que eh, bueno, los que conozcan la línea de los negocios que existen, saben que podemos dividirlo en 3 fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, modelos de crecimiento creciente, modelos de crecimiento moderado y el tema de los cierres de negocio ya en caída, ¿no? En caída de crecimiento, que bueno, ahí sí ya se tienen que tomar las medidas correctivas para regresar a las fases iniciales. Eh, entonces, un modelo regresional simple puede ser, como bien comentaba, una solución para esos plazos de tiempo cortos, ¿no? Para esas estimaciones en corto plazo. Y
pueden ser muy prácticos, ¿no? Entonces, hay distintos modelos de cómo estimar un modelo regresional dentro de Excel, en este caso, la herramienta que vamos a usar para este taller. Voy a presentar dos, bueno, tres, que me parecen los más representativos, los más sencillos de hacer. Hay distintos métodos, incluso por ahí explorando en la red van a encontrar métodos de que se aplican las matrices a estos modelos para poder obtener insights mucho más fuertes, mucho más potentes ya a la hora de presentar datos econométricos, por ejemplo. Pero creo que estas medidas que vamos a tomar suelen ser muy prácticas y muy rápidas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer nuestros datos, ¿correcto? En este caso estoy presentando datos de ventas simulados, ¿no? Presentados en volúmenes, ¿correcto? Cantidad de unidades vendidas, ¿ya? Frente a los cierres de mes. O sea, son los volúmenes que hemos terminado determinado negocio a cierre de cada mes, ¿no? Desde enero del 2021 hasta diciembre del 2023, ¿no? Para eso yo tengo mi número de observaciones que tengo en esta plantilla de acá, en esta columna, ¿ya? Que, bueno, en este caso son 36 observaciones, ¿correcto? Yo los he definido como tabla. ¿Cómo les cabe la certeza de que es una tabla? ¿No? Porque, bueno, tengo el diseño de tabla que he aplicado y me sale el nombre incluso de la tabla, ¿correcto? Entonces, para los que no sepan cómo definir una tabla, pues un paso súper práctico es aplicar control E, ¿no? En este caso ya tengo toda la tabla seleccionada, ¿correcto? O el famoso shift con las flechas y el control para poder seleccionar y defino la tabla con control T, ¿no? ¿Correcto? En este caso yo ya tengo la tabla definida, así que, bueno, no hay mayor problema con eso. En este caso, voy a llamar primero a este método de fórmulas, ¿no? En el cual lo que voy a tratar es encontrar los valores que me permiten estimar dentro de un modelo regresional, que son el valor inicial, ¿no? O la intersección con el valor interseccional del eje, ¿ya? Y la tasa de crecimiento, o bueno, para los que estén más relacionados a la estadística, el beta, ¿no? El beta o la pendiente en todo caso, ¿ok? Entonces, en primer principio, la función que nos permite calcular eso, el valor inicial o la intersección, o aquel valor que no depende, ¿no? de mi beta, es la función intersección eje, ¿no? Para esto vemos que Excel me pide los datos conocidos de Y, correcto, que van a ser todos mis datos de aquí. ¿Por qué les digo que es muy importante trabajar con tablas? Porque al momento de trabajar con tablas somos mucho más ordenados y tenemos ya definido tabla 1 ventas, ¿no? Para llamar a la columna de todos los datos, ¿correcto? Si en este caso yo quisiera llamar a mis datos de mi índice, en todo caso, de observación, que lo estoy llamando con la columna N, ¿no? Bastaría con simplemente hacer eh, el llamado a la tabla, que en este caso es tabla 1, ¿no? Y definir que quiero llamar a qué fila, a la columna N, ¿no? Que son mis X conocidos, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué, bueno, por qué tomamos el índice de las observaciones más que la fecha? Recordemos que en Excel los valores de fecha no son más que un formato aplicado a los números. Si nosotros cambiamos estos dos números, por ejemplo, al formato general, ¿correcto? Vamos a observar que hay una discrepancia acá entre las fechas, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es determinar entre los saltos, entre los periodos. En todo caso, mis periodos están siendo los fines de mes, ¿no? Si yo lo determino en base a las fechas, evidentemente me va a salir otro valor, ¿no? ¿Correcto? Pero es un valor que yo no quiero estimar, ¿no? Yo quiero el paso entre, o el salto entre meses, ¿correcto? Entonces, por eso tomamos el índice, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra intersección, nos dice que es 983.29, ¿correcto? Ese es el valor que no depende de beta. Y ahora lo que vamos a encontrar es la pendiente, ¿no? Que bueno, Excel nos facilita las cosas llamando a la función pendiente con con los mismos parámetros que nos pidió, ¿no? En todo caso sería rellenar aquí el valor de ventas, ¿no? La columna ventas, ¿correcto? Y mi conocido, que es el índice, ¿no? Mi conocido de X, que es el índice, tabla 1, N,
que son mis índices, y ya tengo mi pendiente, ¿no? Mi valor cambia a razón de que aumenta 1, a razón que aumenta 1 en 19.73. Entonces, yo, por ejemplo, puedo armar un plan sencillo de cómo se va a estimar este valor a lo largo de cada input, que recordando aquí mi input va a ser el número del mes que quiero, ¿no? Supongamos que yo quisiera el dato siguiente, que es el enero de 2024, en este caso va a ser el índice 37, ¿no? Si yo quisiera dentro de mi modelo estimar cuál va a ser el valor para el día, bueno, en este caso va a ser 31 de enero, ¿no? Del 2024, porque estamos hablando cierre de mes, voy aquí a digitar 37, que es mi número de índice, ¿correcto? El índice de pronóstico deseado, y voy a hacerle, representar mi modelo, ¿no? Que es el valor inicial. Economista, disculpe que le interrumpa. No se le está escuchando. No se le está escuchando hace 2 minutos. Si está hablando, no se le está escuchando. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya, parece que había un problema con mi interfaz, pero ya está. Bueno, como mencionaba, recapitulando, habíamos relacionado en base a los índices para obtener mi valor de crecimiento. Recordemos que mis índices eran importantes porque yo lo que deseo es estimar un periodo de tiempo en específico, no los días, ¿ya? Como tal, sino un periodo, un tramo en específico, y mi tramo va a ser todos los fines de mes, ¿no? Entonces, para estimar todo eso, tomo los índices, ¿no? Calculo la intersección, ¿no? Ahí está la fórmula de costado, reconociendo mis valores de Y, mis valores de X y mi estimación, ¿no? Con respecto a esto sale mi estimación y el índice que yo deseo conocer, ¿no? Que es el 37, que mi 37 representa el fin de mes del 1 de enero del 2020, perdón, del 31 de enero del 2024, ¿no? Entonces, si yo deseo conocer cuál va a ser mi estimación para los siguientes meses que vienen en el 2024, bastaría también con incluir nada más una columna de pronóstico, ¿correcto? Una columna de pronóstico y aplicar esta fórmula. Claro, que copiando con los valores fijando los valores y determinándolo con los niveles de los índices, ¿no? Por ejemplo, mi fórmula va a estar representada por el valor inicial, ¿no? Recordemos, con el valor inicial, con mi tasa de crecimiento, y mi tasa de crecimiento debe estar multiplicada a los índices, ¿correcto? ¿No? En este caso, recordemos que estamos trabajando con tablas, y para llamar al valor que le corresponde a dicha fila de cualquiera de las columnas que forman parte de mi tabla, Excel tiene una notación específica que es llamar un arroba, pues, ¿no? Un arroba entre corchetes y nombrando la columna. En este caso, recordemos que también tenemos que fijar nuestros parámetros, ¿no? Vamos a fijar nuestros parámetros con F4 aquí y F4 aquí, ¿no? Que bueno, es lo mismo poner el símbolo de dólar. Y como ya tengo mis datos en tabla, se van dando cuenta que incluso hace una tabla calculada, o bueno, una columna calculada en todo caso, eh, aplicando la fórmula que he detallado en una de las celdas. Y incluso podemos hacer algo que en temas de forecasting se conoce como un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Ver nuestro modelo, cómo se comporta con los errores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el valor real, mejor dicho, con mi pronóstico, ¿no? Observamos aquí las diferencias, incluso podemos graficarlas luego. Pero ahora lo que me interesa es ver cómo se ha comportado en el tiempo mi modelo, ¿no? Y ver cuál va a ser la estimación futura, ¿no? Para eso vamos a agarrar estas tres columnas y vamos a insertar, ¿no? Vamos a insertar mi modelo.
¿no? Y gráficas, y vemos ahí cuál ha sido mis ventas y mis pronósticos, ¿no? En todo caso, para ver las desviaciones que puedan existir dentro del pronóstico, lo que vamos a hacer es darle un formato mucho más específico, ¿correcto? Bueno, este modelo ronda por encima de los 800, ¿no? Entonces, para ver las desviaciones que puedan existir en mi modelo, voy a limitar a mi eje de los Y o de las ordenadas, en todo caso, en el valor de 800, ¿no? Y vemos cómo Excel ya me permite visualizar un poco los saltos, las desviaciones que existen en torno a mi modelo, a mi pronóstico, ¿correcto? Ok, esa es una de las formas en las cuales existe cómo estimar un modelo de regresión lineal. Es muy sencillo, muy práctico, ¿no? Incluso estos parámetros, para eso voy a eliminar la imagen, incluso estos parámetros se pueden calcular con una simple función que es estimación lineal, que esto ya surge a partir de los últimos modelos o de las últimas actualizaciones que han surgido en Excel, ¿no? Y para eso solo me pide los datos de Y. Claro, porque Excel asume que por cada valor que estás otorgando dentro de tu modelo, ya le va a dar un valor índice, que son estos índices que los va a generar dentro de la propia fórmula. No los tienes que tener ni calcular. Y para eso se resumen en lo más sencillo de requerimientos, que es tener nuestros datos de ventas, ¿no? En todo caso, voy a calcular esto y me salen los mismos resultados, ¿no? Que pueden observar arriba. Claro que los redondeamos para que se asemejen a los resultados de la parte superior y ya tenemos los datos, ¿correcto? Esa es una de las formas de cómo podemos estimar nuestro modelo lineal sin tener que padecer tanto en la estadística, ¿no? Ahora, otra forma práctica de calcular toda esta parte tranquilamente podría ser graficando. Si nosotros graficamos, ¿no? Tomamos nuestro valor de ventas, ¿ya? Y apretamos Alt F1, en caso Alt 1. Uy, no sé por qué no se aplica. Bueno, insertamos en todo caso nuestra gráfica, que está sufriendo algún teclado. ¿Ya? Y en el apartado de aquí, de más, vamos a ver distintos elementos en el gráfico que nos permiten hacer un análisis mucho mayor, ¿no? Y aquí está este elemento que dice línea de tendencia. Le vamos a hacer clic. Y vamos a irnos a tendencia lineal, ¿no? Que ese ya estaba seleccionado por defecto, pero lo que nos interesa aquí es más opciones. Más opciones lo que nos va a permitir, aparte de hacerle las características que queramos a la línea de estimación, nos va a permitir también estimar nuestro modelo a través de unos simples valores que podamos otorgar o algunas configuraciones que podamos hacer en esta especie de formulario, ¿no? Incluso podemos personalizar el nombre de nuestro pronóstico, ¿no? En este caso le vamos a poner pronóstico. Y cuántos datos a futuro quiere estimar, ¿no? En este caso quiero estimar 3, que es muy sencillo. Y aquí viene la parte importante. Recuerdan que habíamos hecho todas las fórmulas para seleccionar nuestro modelo. Aquí lo que vamos a representar es nuestra ecuación y nuestro valor cuadrado. Y si se dan cuenta, son los mismos resultados que obtuvimos arriba. ¿Correcto? Son los mismos resultados. De hecho, pueden confirmarlo. Son los mismos resultados, ¿no? Y sin tener que padecer tanto, sin tener que usar fórmulas ni nada, ¿no? Esta es una tercera forma de estimación, ¿correcto? E incluso mucho más gráfica, mucho más explicada, que a fin de cuentas a la mayoría de los directivos lo que les interesa es que le des una gráfica y muestres cuál podría ser la posible tendencia o el posible valor. Recordemos que estas formas de estimar, ¿no? Y tanto los modelos de regresión lineal simple como el múltiple, suelen ser para estimaciones de muy corto plazo, ¿ya? Suelen dar un dato puntual y ahí cumplieron su cometido. Y aquí no mencioné, pero sirve en base a la suposición de que nosotros esperamos un crecimiento. Si nosotros tenemos datos, y va a depender mucho de nuestros datos, ¿ah?
Funciona muy bien para empresas en crecimiento, funciona muy bien, muy práctico para obtener un valor puntual a la hora de hacer incluso nuestra estimación o nuestro pronóstico financiero dentro del modelamiento que tenga la empresa, ¿correcto? Eh, pero suelen ser para situaciones muy prácticas, ¿no? Muy prácticas y muy precisas. Después está el modelo estadístico, que de hecho, para esto voy a cambiar a la presentación de toda mi pantalla. Disculpen si ven mil de programas abiertos en simultáneo. A ver, vamos a cambiar a toda mi pantalla. Tengo un millón de cosas abiertas. Como analista de datos, y si ustedes desean explorarse en el tema de análisis de datos, van a tener múltiples programas abiertos y múltiples cosas, o Excel principalmente, abiertos, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a estimar nuestro modelo mediante algo conocido o una herramienta conocida que es el análisis de datos dentro de Excel, ¿no? Si es que no les aparece este apartado, bueno, es prácticamente un complemento que tiene Excel. Bastaría con nada más irse a opciones, ¿no? Opciones, complementos, ir complementos de Excel, y por lo general todos van a tener estos complementos iniciales, ¿no? El solver básico y las herramientas para análisis de datos dentro de Visual, ¿no? Seleccionamos estas herramientas para análisis y solver, lo que me parece muy importante y probablemente lo vamos a usar más adelante, y ya tenemos esta ventanita acá. En todo caso deberían actualizar su Excel y ya les estaría bien. Ok, entonces vamos a ver el análisis que nos puede salir. Salen muchas funciones de análisis muy importantes, más que todo en el tema estadístico y demás. Pero lo que a nosotros nos interesa es el tema de la regresión, ¿correcto? Entonces, ojo, aquí se va a tratar una regresión lineal simple, pero las regresiones lineales múltiples suelen ser muy poco aplicables en el tema de corto plazo. En estimaciones mucho más potentes y más robustas funciona, y Excel está preparado para eso. Incluso si le otorgan los valores aquí, como van a ver, nos van a pedir los rangos de entrada de Y y de X, claro, los valores conocidos, y eso va a hacer las estimaciones incluso para modelos lineales mucho más complejos, ¿no? En este caso solo nos interesa regresionarlo en base a los índices. Acá bastaría nada más con poner los datos de las ventas, ¿no? Que ya lo tengo seleccionado, y los datos de el índice, ¿no? Recuerden que si seleccionamos incluso las variables de texto que existen como encabezados, es importante poner esta selección de aquí, que es rótulos. A mí me interesa también llevarlo a los niveles de confianza más básicos, que es el 95%, ¿no? Va a depender mucho de la muestra, ojo, aquí no vamos a discutir el tema estadístico. Y si me interesaría colocarlo en un plano que yo quisiera analizar, en todo caso vamos a colocarlo en la misma hoja, en un rango de salida en específico, seleccionamos el rango de salida, ¿no? Y nos determina. Ahora, como les había mencionado, los pronósticos suelen evaluarse en función a sus residuales o a los errores que existan en un modelo, bueno, testeando el modelo que tengan de pronóstico, ¿no? Entonces, yo en lo personal suelo seleccionar esto, los residuos y las gráficas residuales, ¿no? Para ver cómo se comportan las diferencias entre mi modelo y las ventas, ¿no? Ok, le damos a aceptar. Sí, en este caso, bueno, voy a reemplazar los valores y Excel va generando, ¿no? Va generando, bueno, en este caso lo colocamos, vamos a hacer las correcciones. El caso, esto lo vamos a traer para aquí, correcto. Y vamos a presentar este resumen acá. ¿Sí? Uy, bueno, vamos a hacer que mi pronóstico se ponga en otra hoja, ¿no? Que eso también se puede hacer desde esta ventana de aquí. Yo no quiero seleccionar un rango de salida, sino una hoja nueva. Me da la opción de llamar a una hoja nueva. Bueno, vamos a poner regresión, ya para hacernos práctica la vida. Y aquí ya tenemos todos nuestros datos que nos importan. El R cuadrado, el ajustado, el error típico,
¿no? Como digo, no vamos a discutir acá los temas estadísticos, pero es bueno saber que yo tengo las herramientas necesarias para hacer mis estimaciones, ¿no? Los gráficos residuales, ¿no? Y mis pronósticos, ¿no? Mis pronósticos de venta, y aquí tengo solo mis residuos, ¿no? Que ese es todo el análisis residual que me bota Excel. Y lo que me interesa es mis parámetros, ¿no? Como vemos, los parámetros son similares a los que había generado al inicio, ¿no? Mi intercepto, que es el 983, ¿no? Y mi pendiente, que es el 19.77, ¿no? Como ven, es una forma muy rápida de estimar valores pronósticos, pero no suelen ser aplicables a todos los ámbitos empresariales, ¿no? Entonces, vamos a analizar otro tipo de modelo, que es el modelo de componentes estacionales, ¿no? Para esto, vamos a presentar unos datos respecto a la cantidad de pasajeros que ha habido en determinada línea, ¿no? Línea de en determinada línea, no voy a decir cuál, ¿correcto? Y para eso hay que entender un poquito de qué trata el modelo de componentes estacionales. Si bien es cierto, recuerden que las ventas en general, ¿no? En general, en la mayoría de empresas, suelen tener componentes estacionales dependiendo del rubro. Por ejemplo, los rubros de juguetes, ¿no? Suelen ser muy demandados en diciembre, en julio incluso. Entonces van a tener muchos picos justo en esos meses en específico, ¿no? Pero van a encontrar otros tipos de rubros en los cuales pueda hacer su pico en julio, ¿no? En julio y su otro pico en septiembre. Va a depender mucho, como repito, del tema del negocio, y en general vamos a aceptar a las a algunos modelos, ¿no? Que nos permitan determinar ese componente estacional, ¿correcto? A ver, segundo, a compartir y compartir mi ventana. Ya. Ahora sí. Bueno, vamos a estimar entonces un valor inicial, ¿no? Que es mi valor, como habíamos mostrado, de la regresión. Para eso voy a calcular intersección. Intersección eje, ¿no? Me pide mis valores conocidos de Y, ¿correcto? Y mis valores conocidos de X, ¿no? Que en este caso, bueno, tengo una línea de pronósticos que quería hacer aquí. Voy a seleccionarlos hasta aquí, ¿correcto? Y ya tengo mi línea de pronósticos, ¿no? Mi valor inicial, ¿no? Vemos que tengo todos los datos seleccionados. Ah, bueno, en este caso voy a jalar, no me interesa el mes, me interesa el índice. Ahora sí, ¿correcto? Y esta misma fórmula voy a usar, pero voy a cambiar nada más los parámetros. Bueno, en todo caso la fórmula, para llamar a mi función pendiente, ¿ya? Y tengo mi valor inicial y mi pendiente, ¿correcto? Entonces, ¿no? Observamos que todo esté correcto, ¿no? Bueno, sí. Y ya vamos a aplicar mi regresión, ¿no? Vamos a calcular o hacer una suerte de backtesting, ¿no? Con respecto a mi regresión. A ver, ¿cómo calculamos el backtesting? Pues básicamente llamamos a mi valor inicial, fijamos, ¿no? Con F4, luego llamamos a mi tasa de crecimiento, mi pendiente, también F4, y agarramos aquí, multiplicamos por mi índice, y ya nos genera en automático la tabla, ¿no? Ahora, yo lo que quiero saber es mi componente, ¿no? Para eso, yo lo que puedo hacer es agarrar, o cómo hallamos la componente, es el promedio de los valores que puedo obtener en mi mes, ¿no? En el mes en concreto, en el que me ubico,
y sobre el promedio general, ¿no? Sobre el promedio general. De hecho, acá ya tengo la fórmula para hacerlo mucho más dinámico y explicar un poquito al respecto. ¿Ok? Así que vamos a pegar la fórmula nada más. Ok, entonces, como verán, quiero buscar un promedio para el mes en específico dentro de todo el rango de años que tengo. Ya, para eso aplico la función promedio.si. Eso me va a pedir un rango, ¿no? Mi rango de datos, donde voy a encontrar el criterio. En este caso, yo he separado el criterio en meses, he determinado qué mes es que deseo, tengo el mes, y luego tengo el rango promedio, que el rango promedio son todos mis datos. De eso, Excel va a calcular cuál es el promedio, por ejemplo, para esta situación en el mes de enero. Encuentro el promedio y lo divido entre el promedio general de datos, ¿no? Y eso me va a determinar un componente, que lo vamos a llamar nuestro componente estacional. Como ven, es fácil detectar cuál va a ser el mes, ¿no? Dentro del año que me genera los picos, ¿no? Los picos más altos, los valores más altos, que es los meses de julio y agosto, ¿no? Julio y agosto, y los demás meses se comportan, bueno, similares, ¿no? Ahí estamos tratándolo en dos cifras, ¿no? Para que se vea la variación entre la diferencia. Y a eso nosotros vamos a reajustar nuestra regresión. ¿Qué significa reajustar? Es básicamente multiplicar nada más el valor de nuestra componente y multiplicarlo por la regresión. Y así tengo un valor mucho más ajustado a la temporalidad o la estacionalidad, en todo caso, de nuestros datos, ¿no? Y esto lo que quiere decir es cómo va variando nuestra regresión, pero añadiéndole ese componente importante que es el tema de enfrentar los picos dentro de nuestro pronóstico para ajustar mejor a los tipos de datos que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, voy a graficar estos datos, ¿no? Para que se logre observar la diferencia. En este caso voy a insertar un valor, ¿no? Voy a insertar una gráfica de líneas. Aquí vemos nuestra regresión y el número de pasajeros, vemos cómo se enfrentan a picos, ¿no? Pero eso la regresión lineal no logra enfrentar, no logra reconocer. Para eso nosotros vamos a incluir esta nueva regresión ajustada, ¿no? Vamos a eso, seleccionar nuestros datos, agregar la serie, bueno, vamos a llamarlo pronóstico estacional, y a esto vamos a llamar a los valores que se ajustan a nuestra serie, ¿no? En todo caso, voy a seleccionar un rango en específico, yo creo que me muestre solo este espacio, ¿no? Este espacio de datos. Y vemos cómo nuestra regresión, ¿no? Nuestra regresión se ajusta al pronóstico, ¿no? Se ajusta mucho más a la línea de pasajeros, ¿no? Que es la representación de los picos y demás, ¿no? Faltaría acá analizar bastante el tema de la estadística detrás, ¿no? Cómo se comporta el sobreajuste, ¿no? Analizar un poco sobre cómo puede ir esa tendencia, pero lo bonito de este ejemplo es que nos permite ver cómo podemos adaptar una regresión lineal simple, que es el modelo más básico de estimación o forecasting, ¿ya? A un tipo de datos mucho más representativos en términos de periodos dentro de un negocio, ¿no? Como puede ser el volumen de pasajeros para una aerolínea, ¿no? Esto se puede estimar, como digo, para diferentes targets de negocio, pero observamos cómo va variando, ¿no? En función de los meses en los cuales nuestros datos tienen picos, ¿no? Incluso nos arroja un pronóstico, ¿no? Para el valor, para el índice 61, que nos determina que va cayendo, no va en picada, ¿no? Incluso podemos seguir estimando este modelo y a la larga, si se ven, esto permite entender la descomposición incluso de los valores de una serie de tiempo, ¿no? El valor de la tendencia, ¿no? Vemos que si bien es cierto, va variando, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, pero constantemente va hacia arriba, va en torno a crecimiento, ¿no? En torno al crecimiento, y eso lo podemos ver por la regresión lineal,
pero también tenemos nuestro componente estacional que nos permite reflejar cómo esa variación a través de los meses. ¿Correcto? Entonces, este es un modelo muy bonito, muy práctico también a la hora de tratar ventas, en todo caso, con fluctuaciones temporales. Ahora pasamos a la parte del análisis de los promedios móviles, ¿no? Y suavización. En general, los promedios móviles sirven mucho para detectar tendencias y cambios en modelos de negocio muy bruscos, ¿no? Por decir, la venta de cerveza, ¿no? La venta de cerveza en los fines de semana puede fluctuar mucho, ¿no? Dependiendo del mes, del año, dependiendo de la estación, incluso son fluctuaciones muy altas, ¿no? Entonces, para reflejar una tendencia suelen usarse mucho las medias móviles. Y es muy práctico, basta nada más con agarrar el promedio y seleccionar los 3 últimos datos para detectar la tendencia, ¿no? En este caso, bueno, Excel calcula para estas 2 fechas, pero no deberían existir porque estamos tratando un promedio móvil de 3 datos. ¿Por qué lo llamamos promedio móvil? Porque si se dan cuenta va tomando el promedio de los 3 últimos días, ¿no? De los 3 últimos días para detectar los cambios bruscos que puedan existir en las tendencias. Si nosotros agarramos y graficamos estos datos, correcto, lo vamos a verificar hasta aquí, vamos a observar igual, ¿no? Cómo conserva su tendencia y cómo se va desarrollando en base a esta, ¿no? Ahora, también lo que sirve mucho incluso en trading financiero, en el tema de las fluctuaciones financieras, es analizar componentes de medias móviles. ¿Qué es eso? Bueno, es analizar diferentes medias móviles y sus cruces para encontrar cambios bruscos en las tendencias, ¿no? Que podría ser bueno, lo más básico, eh, por decir, en el trading, ¿no? Y para armar luego futuros trading algorítmicos, es básicamente analizar el cambio entre una media móvil de 15 con una media móvil de 30, ¿no? Que suele ser muy práctica para detectar cambios dentro de las tendencias. Ok, entonces analizamos nuestros promedios para los 7 días y vamos a graficar estos datos y vamos a mostrar cómo es que interactúan entre sí, ¿no? Si logramos observar, vamos a ver cómo a veces esos cambios, esos cruces a ver, vamos de repente ajustando el eje para poder observar estos cambios que les menciono, ¿no? Entre 0 no, vamos a ir entre 1000. Y si se dan cuenta, los momentos en los que se cruzan las medias suelen coincidir con esos cambios bruscos en las tendencias, ¿no? Aquí tenemos un dato, justo, para el punto 21, cómo cambia, ¿no? El valor de la tendencia, ¿no? Que iba bajista en este tramo pequeño, en este tramo tal vez de 3 o 4 días, y cómo va cambiando, ¿no? Los choques de medias nos determinan, o suelen ser muy buenos pronósticos, de cómo va a ir cambiando nuestro valor mediante las diferentes fluctuaciones que puedan haber. Y a la par, una de las ventajas que pueden existir en los promedios móviles son que nos permiten aislar el ruido, ¿no? Aislar el ruido de los cambios y detectar tal vez un pronóstico mucho más limpio, mucho más plano, y estimar nuestro valor tal vez frente a un intervalo de confianza que nos permita calcular un rango en específico en el cual puede caer nuestro valor en el futuro, ¿no? Ahora, dentro de los promedios móviles también está ligado el tema de la suavización. La suavización también cumple este cometido que tienen los promedios móviles de tratar de alivianar las caídas, las subidas dentro de determinadas fluctuaciones de negocio, ¿no? Por ejemplo, para esto voy a estimar un promedio móvil, ¿no? Y lo vamos a comparar incluso con este modelo de suavización, que, bueno, lo pueden conocer o lo pueden encontrar como un modelo de suavización exponencial simple, ¿no? Tienen distintos nombres y distintas aplicaciones, ¿correcto?
Así que en este caso vamos a tratar un modelo muy, muy simple. Y lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? Calcular para esto, voy a incluir aquí el tema de visualización. Voy a eliminar esta columna primero, para que se logre entender mejor. Como estamos tomando el primer dato, mi primer dato va a ser igual al tema de la suavización. Aquí lo voy a eliminar para que se pueda. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el dato anterior, ¿correcto? Frente a la diferencia que exista, a ver, frente a la diferencia que exista con el valor entre mi valor suavizado, que en este caso, bueno, para el primer valor va a ser el mismo, el valor inicial, no, o bueno, voy a tomar mejor mi valor inicial frente a mi valor suavizado, ¿no? Pero yo no voy a agarrar toda la diferencia. A esa diferencia la voy a deflactar. La voy a deflactar correspondiente a un alfa o a un parámetro que yo elija, ¿correcto? A ese parámetro lo voy a fijar para hacer que toda mi columna sea dinámica, ¿no? En este caso, pues, bota 0 porque no tengo ningún valor acá, así que le vamos a poner un valor de 0.4. Observamos a ver qué está pasando. Vamos a revisarlo así, ¿correcto? Y a esto le vamos a sumar, de repente hemos jalado un valor que no corresponde. Le vamos a multiplicar la diferencia. Bueno, nuestro valor real, o al revés, tranquilamente podemos tomarlo, frente a nuestro valor. Y esto nos va a determinar un valor. Claro que esto es 0. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos diferenciando un valor inicial frente a mi suavizado que estoy tomando el primer dato, ¿no? Pero en adelante vamos a ver cómo esto se va volviendo un poco más dinámico, ¿correcto? Así que voy a aplicar a todos mis datos y si se dan cuenta, cada valor dentro de esta columna va tomando el dato anterior frente a la suavización frente a un parámetro, ¿no? A un parámetro preestablecido. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a graficar para ver cómo se comporta nuestro modelo, ¿no? De estimación. Y observamos un comportamiento mucho más ajustado. Recordemos que la serie 3 es la serie suavizada y vemos cómo va interactuando frente a la media, ¿no? Acá vamos a limitar un poco el eje para poder ver los cambios, ¿no? Y vemos cómo interactúa frente a la media móvil de 3 para determinar estos cambios que les menciono dentro de las tendencias. E incluso sirve mucho para estimar posibles valores en los cuales se puede estimar. Por ejemplo, si yo tomo el último dato, observo que hay un cruce entre la media y la recta suavizada, lo que me podría indicar un posible cambio de tendencia, ¿no? Pero si observamos, vemos que frente a los cambios bruscos que existan dependiendo de un día, nuestra recta de la media y la suavización va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando y va tornando un valor medio. Claro, que esto, si se dan cuenta, depende de un parámetro en específico. Aquí estamos hablando de un parámetro de 0.4, ¿ya? Y 0.4 le da determinado peso a mi recta. Si esto yo lo cambio, por ejemplo, a 0.6, da mucho más peso a la diferencia, ¿no? Que es lo mismo, darle más peso al valor pasado y así deflactar mi recta, ¿no? Pero si cambio a valores mucho más pequeños, ¿no? Como 0.3, vemos cómo le da mucho más peso a los valores más recientes, ¿no? Este parámetro se puede estimar, claro, y se puede optimizar, y para eso nosotros vamos a necesitar calcular la diferencia, ¿no? La diferencia de mis datos, la diferencia cuadrática, ¿no? Recordemos que uno de los métodos de optimización es hacer que nuestra diferencia promedio sea lo más pequeña posible, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que calcular la diferencia entre el promedio, perdón, entre las ventas o el valor real o la suavización.
Claro que tengo todos estos datos y esto los voy a sumar. Todos estos valores los voy a sumar, ¿correcto? No le voy a dar un nombre a esa columna en específico, solo para tratarla de este modo. Y a ese valor de la suma de las diferencias de cuadrados, lo que voy a hacer es dividirlo entre el total de mis datos. Y bueno, en este caso, quiero saber cuántos datos tengo. ¿No? Para hacer el ejemplo súper práctico y súper rápido. ¿Ya? Y no determinar tanta fórmula, bueno, tengo 36 datos, entonces voy a dividir esto entre 36, ¿correcto? ¿No? Y me da 25. A esto yo lo puedo optimizar, ¿no? Mediante Solver, y esto va a ir cambiando, ¿no? Si yo le puedo 0.4, ven cómo cambia la recta, ¿no? A fin de cuentas, esto lo voy a optimizar mediante Solver, ¿no? Voy a agarrar mi función Solver y voy a optimizar eso en función a que mi media cuadrática, que es el valor que hemos encontrado en la celda K13, ¿no? Hacerlo lo más mínimo posible. Teniendo en cuenta, ¿ya? Que voy a cambiar nada más el valor de K11 y a ese valor de K11 lo que voy a hacer es que le voy a dar algunas condiciones, ¿no? Que tiene que ser menor a 1, menor o igual que 1, y también voy a hacer que sea mayor a 0. O sea, mi alfa tiene que determinar un valor, ¿no? Si no, voy a tomar todos los valores iguales, ¿correcto? Entonces, Solver va a determinar cuál es la solución más próxima, ¿no? Para la optimización y va a encontrar un valor o va a encontrar un alfa, mejor dicho, que me permita optimizar mi recta, ¿no? Que me permita optimizar mi función. Suele demorar un poquito, bueno, como tengo varios programas abiertos, seguro va a demorar un poco, ¿correcto? Pero en especial suele ser muy útil para este tema de estimaciones frente a valores que fluctúan en torno a una media. De hecho, bastante de los análisis en forecasting para estos datos de alta variabilidad suelen también añadir una componente, ¿no? Una componente que es una media, puede ser un valor base, un valor estadístico que a la larga me permita, ¿no? Suavizar toda esta recta y representar mucho más las funciones. En este caso no sé qué ha pasado, que Excel se me ha trabado. Pero el ejemplo va en torno a que el alfa tiene que ir variando hasta llegar a un ajuste de la media. A ver, déjenme ver si uy, se parece que se me colgó. Ah, ahí está. Bueno, en este caso me menciona que no puede encontrar una solución. Nos quedamos con ese valor, tal vez un valor de 3, ya sí. ¿No? Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Existen muchos más modelos, como mencionaba. Hay un modelo muy bonito, muy interesante, que es el modelo de Holt, ¿no? Que permite encontrar esta suavización mediante otros cálculos, ¿no? Mediante otros cálculos sumando unos valores mucho más específicos. Así que, bueno, eso ha sido todo por lo que tenía preparado para esta y espero que les haya gustado. Muchas gracias, estimado economista. Ahora pasemos a la sección de preguntas. Para ello invitamos a todos los espectadores a que puedan realizar sus preguntas en la parte inferior del Meet, donde podrán visualizar tres figuras geométricas y en el apartado de preguntas y respuestas pueden hacer las consultas respectivas. De igual manera, las personas que nos siguen a través de Facebook, TikTok, también pueden hacer sus comentarios en la sección de comentarios. A ver, valga la redundancia. Esperamos unos segundos, por favor, economista.
Ok, ya tenemos la primera pregunta, que es de Diego, que nos menciona: muchas gracias, economista, por la explicación. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales limitaciones de los métodos estadísticos tradicionales cuando se pronostican ventas en mercados altamente dinámicos o volátiles? Bueno, eh, la principal forma en que tú puedes tratar esos datos es tratar efectivamente de aislar eh, estos, estos fuertes cambios o estos fuertes datos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga eso tu modelo lo va a interpretar como un salto, ¿no? O bueno, un quiebre dentro de tu esquema. Y la estadística lo que te dice es tratar de lo posible de reducir tus datos y encontrar una tendencia para poder estimar, ¿no? Si nosotros encontramos datos muy volátiles y encontramos que, por ejemplo, un claro ejemplo son las estimaciones que se hacen entre periodos de tiempo que incluyan el 2022, el 2020, el 2021, que como todos sabrán es el tema que involucró la pandemia y vemos cómo hay una caída fuerte en todos los datos. No se puede ser un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando tú analizas esas caídas, esos quiebres potentes dentro de tu análisis de datos, puede ser un problema muy grande, ¿no? Entonces, la medida de lo posible, aislar esos outliers, ¿no? Si nuestro target de negocio o nuestro objetivo es estimar modelos dentro de, dentro de esquemas que representen alta volatilidad, entonces tu objetivo no es tanto centrarte en el valor pronosticado, sino en estimar esa volatilidad. Ahí puedes encontrar diversos modelos, ¿no? Muchos más avanzados que otros, por ejemplo, los modelos GARS, lo que hacen es estimar desde la econometría, encontraron esa solución, que es estimar la volatilidad, ¿no? La volatilidad a través de una serie temporal. Y a través de eso, su objetivo no es tanto centrarse en el valor esperado a futuro, sino en la volatilidad que se puede esperar en un día determinado. Y ese modelo GARCH, por ejemplo, es muy usado, ¿no? Toda la familia GARCH suele ser muy usado, ¿no? Para el tema de estimación en mercados como muy volátiles como el mercado de las acciones o en temas de riesgos, ¿no? En modelos predictivos de riesgos son muy, muy usados, ¿no? Muchas gracias, economista. De igual manera, las preguntas del MIT está a cargo de Miguel Ángel, que nos pregunta: ¿se prefiere utilizar series deflactadas o sin deflactar? No, bueno, al momento de que tú deflactas tus datos, eh, lo haces con un objetivo en específico. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, lo que he visto en la práctica es mucho el tema de deflactar datos en un año atípico. Puede ser que los negocios estén fluctuando tranquilamente, subiendo y bajando con una tendencia alcista, pero siempre en la mayoría de negocios, o en los que al menos me ha tocado analizar, claro, es van a encontrar un año donde el negocio despega. Y ese despegue de negocio, estadísticamente hablando, bueno, comercialmente hablando es muy bueno. Estadísticamente hablando, suele ocasionar muchos problemas el tema de estimaciones, ¿no? Y eso, bueno, a la larga hace que por propio juicio, ¿no? Del directorio, por propio juicio del jefe comercial y demás, tratar de deflactar un poco los datos para así ajustar la tendencia. Claro que no es lo más sano, ¿no? Lo más sano sería encontrar una tendencia que me permita encontrar ese dato, ¿no? De deflactar, o en todo caso, encontrar ese alfa dentro de, aplicando ya la clase de ese modelo exponencial, para tratar de suavizar nuestra curva y así encontrar un valor que podamos deflactar, ¿no? O un parámetro que nos permita deflactar nuestra serie para así encontrar una estimación mucho más correcta, ¿no? Pero a la larga, la estimación se hace mucho más, es un paso dentro de nuestro análisis, pero es el segundo o tercer paso, ¿no? Primero es entender cómo va el negocio, analizar, hacer nuestro EDA, nuestra exploración de datos,
y en función a eso, ver si tenemos que deflactar o no. No es que encontremos una serie deflactada o cuándo vamos a hacer una serie deflactada. Es luego de mi análisis, luego de ver cómo se ha ido comportando el negocio, observar la deflactación de una serie como una posible solución, ¿no? Que claro, existen métodos mucho más potentes para, para estimar ese salto o ese despegue en el negocio y así incluirlo en nuestro modelo. Muchas gracias, economista. La siguiente pregunta es de Max González, que nos pregunta, ¿una aplicación que recomiende hacer pronósticos con menor margen de error posible? ¿Cuál es su recomendación? Disculpa, no te escuché muy bien la pregunta. Una aplicación que recomiende hacer pronósticos con menor margen de error posible. ¿Cuál es su recomendación? Mm, bueno, existen diferentes métodos que te permiten calcular eso, calcular un margen de error bajo, pero la estadística nos ha demostrado que encontrar márgenes de error bajo no es suficiente para encontrar que un modelo sea bueno. O sea, la medida mucho más, existen distintas medidas que vas a encontrar. Puede ser el R cuadrado para el caso de las regresiones lineales, el R ajustado para en temas de estadística mucho más potentes, ¿no? A comprobar algunas pruebas de hipótesis también suelen ser la solución, pero ahí estamos hablando ya un poco de métodos estadísticos mucho más pesados. En general, y lo que se trató de reflejar en esta sesión es que si bien es cierto la estadística es muy importante, también podemos encontrar una solución muy práctica desde los modelos que podemos estimar, desde las cosas que nosotros podemos plantear o ajustar nuestro modelo a la situación del negocio, ¿no? Y de esa forma, la estadística también nos puede apoyar. Claro que existen distintas medidas estadísticas, no solo como la diferencia de los errores cuadráticos medios, ¿no? O sea, existen distintas medidas que vas a encontrar. Pero lo más importante, yo creo que antes de pensar en una medida, es pensar en qué tipo de negocio es. Yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, lo más importante antes de lanzarte por un modelo, sea un modelo Logis, sea un modelo regresional, un modelo ARIMA, un modelo de lo que fuese, es entender cómo funciona el negocio. Cómo funciona el negocio y a partir de eso plantear nuestro método y a raíz de plantear nuestro método hacer las pruebas de hipótesis correspondientes y tomar las medidas de ajuste correspondientes. Un buen modelo no es el que se ajusta necesariamente a nuestros datos, no es, mejor dicho, no es el que se ajusta tal cual están nuestros datos. Ahí tienes un modelo sobreajustado, ¿no? Pero tampoco es el modelo que se desvía mucho de nuestros datos. Es encontrar el punto medio exacto. Y para eso va a depender bastante de nuestro modelo que seleccionemos. Muchas gracias, economista. Finalmente, la última pregunta, que es de Víctor Hugo, que nos menciona, buenas noches, economista. Mi pregunta es la siguiente. Para estimar las ventas en un proyecto de inversión, ¿qué método es más recomendable? Bueno, los proyectos de inversión suelen tener este esquema de flujos muy, muy arraigado dentro de la formulación, ¿no? Existen otros métodos que no le he presentado, por ejemplo, el método de crecimiento constante, ¿no? Crecimiento exponencial, ¿no? Que trata el mismo fundamento de un concepto de interés compuesto, ¿no? Un crecimiento compuesto es básicamente un interés compuesto aplicado en el tema de encontrar la curva acumulada a un pronóstico determinado que nosotros podemos encontrar de diversas formas, ¿no? Yo he visto esas aplicaciones en torno al crecimiento compuesto, ¿no? Y bueno, en algunos otros casos, estimar costes en función a regresiones, ¿no? Cómo se comporta nuestro modelo, e incluso algunos modelos de series temporales, ¿no? Lo más loco que encontré ahí por ahí un paper, que tal vez se lo pase por ahí al staff de Escuela Global, es cómo habían estimado los costos dentro de los proyectos usando redes neuronales, ¿no? Y le habían otorgado al modelo un montón de bases de datos
¿no? De cómo se habían comportado los distintos modelos dentro de un determinado periodo en una determinada región, ¿ya? Y ese modelo de redes neuronales determinaba cuánto iba a costar y si habían quiebres o no de determinada época del año, y trataba de incluir todo las ventajas que tienen diversos modelos y encontrar la solución, una solución compuesta, ¿no? De tal forma que podíamos estimar nuestra curva de los gastos, que es muy importante en el tema de formulación de proyectos, eh, para optimizar, ¿no? Optimizar tiempos, optimizar productos y optimizar insumos, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, dependería bastante como te digo, he usado el tema de interés compuesto, ¿no? Aplicado a un crecimiento compuesto, pero existen diversos métodos y va a depender mucho del proyecto, ¿no? Va a depender mucho del proyecto. Muchas gracias, economista. De parte de Escuela Global agradecemos su presencia en el taller y la excelente exposición que nos ha brindado el día de hoy. ¿Algunas palabras finales que desea decir? Pues nada, el tema de forecasting es muy, muy importante. Yo creo que como inicié el taller diciendo, es muy importante que todo profesional que quiera adentrarse al tema de no solo del análisis de datos, ¿no? De las finanzas, desde el punto de vista de los proyectos de inversión, que ya lo mencionaste, es fundamental hacer pronósticos al futuro, y más para los economistas. Los economistas lo que buscamos es incluso tratar de predecir el futuro. Y si encontramos que no se ajusta a nuestro modelo, encontrar por qué no lo hizo, ¿no? Y así ajustar nuestro modelo. Entonces, es un tema bastante bonito, bastante práctico. Existe un campo inmenso dentro de la estadística matemática, de la econometría, con el objetivo de estimar el valor futuro, tratar un poco de jugar con los parámetros y llegar a un valor que refleje realmente cómo se comporta, y un poco de ser adivinos, ¿no? De adivinos o los gurús de cualquier empresa, ¿no? De poder tener la capacidad de predecir qué es lo que va a suceder. Yo creo que esa es la principal enseñanza de los modelos de forecasting, ¿no? Y en general es un tema bastante amplio que, si les interesa, hay muchísima información, un campo en desarrollo. Incluso Escuela Global está promocionando un taller, y eh, creo, recomendación es que tomen esas oportunidades referentes al tema de encontrar las herramientas necesarias para hacer forecasting, porque les va a servir, un montón. Bueno, y con eso me despido. Espero que les haya gustado muchísimo el taller y espero vernos en otra ocasión. ¿Quieres dominar el análisis predictivo y forecasting en finanzas con softwares? Nuestro programa es para ti. Aprenderás herramientas de proyección, análisis de series temporales y simulación de escenarios financieros con Excel, MATLAB, RStudio, Python, RIS y Power BI. Solicita más información.